Buenos días para todos. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes algunos de los avances que hemos hecho en los últimos 30 años en la Universidad de Antioquia acerca sobre la problemática de los procesos de transformación de materia orgánica. Nosotros lo que hemos ido tratando de estudiar en estos años son dos cosas. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de la materia orgánica en los suelos, ya sea en los suelos agrícolas o en los suelos naturales? Y cómo se pueden hacer los aprovechamientos de esta materia orgánica en toda una nueva condición, o sea, hacer aprovechamientos energéticos, produciendo energía o produciendo fertilizantes. Y esto es básicamente lo que vamos a tratar de contarles de lo que estamos haciendo en la universidad. Lo primero es qué significa materia orgánica. Cuando nosotros hablamos de materia orgánica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente son, desde la perspectiva química, nosotros decimos que son sustancias derivadas del carbono. Materia orgánica es una sustancia derivada del carbono, está asociada al carbono. Y tenemos dos tipos de materiales orgánicos que yo puedo preparar. El primero son aquellos que llamamos de síntesis en la biosfera. Nuestro cuerpo es fabricado a partir de materia orgánica, fabricado a partir de carbono, y entonces decimos que es una síntesis que se da en condiciones naturales. Y a esto lo llamamos biomasa. Entonces, la biomasa es aquella sustancia que tiene carácter orgánico y que se produce naturalmente. Ahora les voy a dar un ejemplo de eso. De esta biomasa, pues tenemos dos grandes grupos, lo que llamamos la biomasa residual y lo que llamamos la biomasa que conduce a la formación de los organismos. Entonces, usted en el suelo tiene una biomasa que usted la identifica como un organismo, o uno mismo. Uno es un organismo y tiene biomasa y tiene materia orgánica. Esta es claramente identificable y a esa la llamamos biota. Esta biota se complementa con una biomasa residual. Resulta que cuando nosotros estamos todo el tiempo alimentándonos, estamos comiendo, estamos, querámoslo o no, envejeciendo, nosotros usamos parte de la materia orgánica que consumimos para hacer dos cosas. Uno, para recambiar las células que vamos perdiendo, que van muriendo, y la otra para tomar energía y poder mantenernos vivos y estar aquí parado y poder hablar frente a ustedes, ¿cierto? Y en consecuencia, esa biomasa residual es la que nosotros utilizamos como una especie de energía. Como una especie de energía, no, como energía, como una especie de gasolina. Es nuestra gasolina. La pregunta es cómo vamos a seguir obteniendo esa gasolina y en qué condiciones. Muy bien. Resulta que cuando tenemos esta condición de biomasa natural, ¿cierto? En las condiciones de la biosfera, es decir, en las condiciones ambientales que tenemos, este material se transforma entre bioquímica y químicamente en materia orgánica, que ya no lo explicaron muy bien qué era. ¿Cierto? Afortunadamente ya hicieron esa parte por mí. Entonces, materia orgánica es una mezcla heterogénea de materiales orgánicos cuya base de formación primaria o secundaria son los biosistemas. Los biosistemas son los organismos, lo que pasa es que nosotros usamos palabritas a veces raras, pero esos son los organismos. Entonces, simple y llanamente, la materia orgánica es aquella parte del suelo que de una u otra manera proviene de un sistema vivo, de un ser vivo. Por el otro lado, ¿cierto? Por el otro lado, en la biota, nosotros tenemos lo que llamamos un ecosistema terrestre. Un ecosistema terrestre, pues es cualquier, por ejemplo, pradera es un ecosistema terrestre. Una selva es un ecosistema terrestre. Y en ese ecosistema terrestre nosotros tenemos dos tipos de formaciones, porque los seres humanos hemos cambiado radicalmente nuestro ambiente. Nosotros cambiamos absolutamente
toda la forma del planeta Tierra. Y eso tiene unas consecuencias, para bien o para mal, pero tiene consecuencias. La idea es que con todo el desarrollo que llamamos ahora de sostenibilidad, lo que queremos hacer es, vamos a empezar a corregir errores que hemos cometido. Vamos a dejar de tener abusos que en el fondo hemos tenido y vamos a ver si somos capaces de producir impactando lo menos posible y sosteniendo en el tiempo, o sea, esos sistemas. Eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que se llama ahora sostenibilidad y economía circular. Y no es complicado, en realidad. Entonces, nosotros esos ecosistemas los dividimos en dos grupos. Ecosistemas naturales, que también nos dijeron ahora, que es un ecosistema natural, aquel que no está intervenido por el hombre, tiene una característica muy interesante. ¿Cuál es? Es que funciona como un sistema cerrado. Va recirculando, 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 recirculando y permanece en el tiempo. Por eso usted tiene un bosque que aparece inalterable por cientos de años, miles de años, intocable. A diferencia de lo que es un agroecosistema. Los agroecosistemas son los inventos que hicimos los seres humanos para poder generar la comida suficiente para poder vivir. Y ahí no hay ninguna discusión en que nosotros no tenemos ninguna otra posibilidad de sino tener buenos agroecosistemas. ¿Cierto? Es lo que necesitamos, porque cada vez somos más y cada vez nos alimentamos mejor. Y la idea es que cada vez nos alimentemos mejor, pero tenemos las condiciones científico-tecnológicas para poder hacer cada vez más eficiente esos en el mismo o en menos espacio. Eso se puede hacer. Eso que vamos a tener que dejar de producir y que no. Nosotros no somos capaces de producir más eficientemente, de una mejor manera, y para eso es lo que estamos construyendo toda una nueva ciencia y toda una nueva tecnología. Y eso es lo que llamamos nosotros los agroecosistemas. Aquí es donde nos vamos a concentrar. ¿Cómo logramos para que una finca que me dejó mi papá, que se lo dejó su abuelo y que se dejó todas las diferentes generaciones, cada vez sea más productiva, a diferencia de lo que nos ha pasado, que cada vez es menos productiva? La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual ahora está produciendo menos si yo no le invierto más recursos en términos de insumos? Porque a veces yo soy capaz de aumentar la productividad, pero ¿cuánto me cuesta económicamente, ¿cierto?, aumentar esa productividad? Y después yo hago el balance en términos de qué tan sostenible es ese sistema, qué tanto daño estoy haciendo en ese sistema y qué le va a quedar a mis hijos y a mis nietos. Muy bien, entonces eso es lo que es muy importante. La Tierra es un sistema cerrado. Y eso es un concepto físico-químico. ¿Qué es un sistema cerrado? Un sistema cerrado es aquel que intercambia energía con el medio, pero no intercambia materia. O sea que toda la materia que se utilice en ese sistema o se recicla o se reusa o el sistema colapsa. Punto. Eso es la Tierra. Entonces, nosotros tenemos la fuente de energía, que es el Sol. Y ese Sol incide sobre la Tierra y evolutivamente en los últimos 4.000 millones de años, ¿cierto? En los últimos 4.000 millones de años hemos ido evolucionando para que tengamos 3 tipos de sistemas biológicos operativos, que son los productores, las plantas y bacterias que son capaces de fijar energía solar y transformarla en energía química, y a eso lo llamamos productores. Los consumidores, que son los organismos como nosotros o como las vacas. Consumidores. Tienen un papel absolutamente trascendental en términos de los ecosistemas. Ecosistemas naturales o agroecosistemas, cualquiera de los dos. ¿Cuál es? Concentrar materia. Son concentradores típicos de materia.
Y eso es una función absolutamente trascendental para la productividad de un sistema productivo. Y finalmente están los descomponedores, que son los que cogen todo este material que se produjo acá, se transformó acá y que ellos son capaces de volver al origen. Y entonces esto es un sistema cerrado. Entonces miren ustedes que la materia recircula, la energía fluye unidireccionalmente porque ahí se emite en forma de radiación. El tal calentamiento global es esto. Es esto. Simplemente ha habido una acumulación de gases captadores de energía solar que no, pues que se nos han estado aumentando y entonces hemos tenido ese problema. Pero este es un sistema cerrado. En esto vivimos y no tenemos ninguna otra alternativa. Si nosotros no sostenemos esto simple y llanamente va a colapsar. Entonces la idea es esa. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para producir más leche, ¿cierto? Y que tenga menos impacto, tanto económicamente para mí como desde el punto de vista ambiental? Muy bien. Mire la direccional de los flujos de la productividad en la biosfera. Esta es los flujos de energía y de materia. Yo tengo unos productores, tengo unos consumidores y tengo unos descomponedores. Primero, fíjese que aquí hay una interdependencia. Yo siempre doy un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es la parte más importante de un automóvil? A mí me dicen, el motor, que no sé qué, que la... Bueno, entonces el motor, listo. Entonces, quítele 2 llantas a ver qué tanto le sirve su carro. Sirve. ¿Cierto? O quítele el carburador, o quítele, ¿cierto? Entonces hay uno en lo que es la operación general de algo, uno no puede decir que cuál es la parte más importante. No, es que todas son importantes. Si no existen los 3 componentes fundamentales de flujos de materia y energía, el sistema no va a funcionar. Y eso se cumple tanto para los sistemas naturales como para los agroecosistemas. Ustedes trabajan agroecosistemas. Ustedes cada vez tienen que ir migrando de los agroecosistemas que son altamente dependientes de materia y energía importada a sistemas que tienen cada vez menor dependencia de eso y que van a ser cada vez más productivos y más sostenibles en el tiempo. Muy bien, entonces estos flujos son los que la ciencia ha tomado como modelos para poder diseñar estrategias para tener nuevas tecnologías que permitan la sostenibilidad y la economía circular. Fuentes de materia orgánica en el suelo, ya no las dijeron. Aquí tenemos, por ejemplo, la hojarasca, la necromasa animal, se muere un animal, entonces, ¿cierto? Y la otra son los estiércoles. Estos son los 3. Aquí no tenemos ninguna otra opción. Esa es la materia orgánica en un suelo. ¿Cierto? Si el sistema es natural, esto va reciclando todo el tiempo. ¿Cierto? Pero si el sistema no es natural, es decir, un agroecosistema, que entre otras cosas, yo les digo que el gran desarrollo de la humanidad se dio por 2 grandes inventos en el Neolítico: la agricultura y la ganadería. Nosotros somos hoy lo que somos, no por el desarrollo de la supertecnología de los últimos años, eso es cuento, no. Es por esos 2 inventos del Neolítico, los 2 inventos más importantes de la humanidad: la agricultura y la ganadería. Entonces, esta es una condición natural, así llega la materia orgánica al suelo. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplito rápido. Por ejemplo, es una zarigüeya que encontramos y ya se murió. Y empezamos a hacer un seguimiento de cuánto tiempo, ¿cierto? De cuánto tiempo se iba transformando, ¿cierto? Mire, vea, a los 3 días, esto lo que ustedes ven aquí es una mosca, ¿cierto? Y ¿por dónde entra la mosca? Entra por la boca. Entonces, la naturaleza tiene diseñada toda una estrategia de cómo hace el reciclaje de los materiales, ¿cierto? Al 4.º día, ¿cierto? Ya prácticamente ya no existía sino el cuero del animal, el resto ya estaba integrado en el proceso de la transformación de esa materia. Es decir, los descomponedores han ido evolucionando
con los estiércoles y con la necromasa para que se vayan dando unos diseños conceptuales importantes. Y en el quinto día, pues ya lo único que quedará realmente el cuero. Entonces, esto es un proceso natural, de transformación de los materiales orgánicos. En este caso, de un cadáver de un organismo, ¿cierto? Y el séptimo día ya casi ni se podía ver. La velocidad de degradación es impresionante. Nosotros hicimos un trabajo con una universidad canadiense donde comparamos los procesos de degradación en Medellín y en una ciudad canadiense. Los 2 días hicimos el mismo sacrificio del animal, los pusimos en las mismas condiciones aquí y allá. Diferencias en tiempos de degradación. Colombia, 27 días. Canadá, 125 días. Absolutamente diferente. Es decir, las realidades nuestras son muy distintas a las realidades de otros países y sobre todo de países no tropicales. Por lo tanto, la tecnología que nosotros tenemos que aplicar y desarrollar tiene que ser una tecnología adecuada a las condiciones nuestras. Muy bien, este es un primer caso y mire, el otro es la hojarasca. La hojarasca cómo se va transformando. Yo ahí soy capaz de reconocer qué era hoja, qué no era hoja. ¿Cierto? Y la otra son los estiércoles. Y entonces, no se ve muy bien, pero créanme que este es el estiércol de la perra de mi casa, que me tocó perseguirla hasta que defecara mientras yo veía. Mira lo que sucedía a los 3 minutos. Llegaron las moscas. ¿Cierto? Llegaron las moscas. A los 3 minutos ya había mosca encima. Y empiezan, ¿cierto?, a transformar ese material. Se empezaron a llenar de actinomicetos, se empezaron a llenar de bacterias, de hongos, este estiércoles, ¿cierto? Y a los 5 días ya me quedaba hasta difícil reconocer cuál era, ¿cierto? Entonces nosotros, y a los 7º días, después de una lluvia, hubo una diseminación del material y se incorporó al sistema. Esto es lo que sucede en una condición más o menos natural, ¿cierto?, donde el estiércol va sufriendo un proceso de degradación a través de ¿qué? De los microorganismos descomponedores. Y entonces esos microorganismos descomponedores actúan sobre un material condensado, ¿cierto?, y ese material condensado le llamamos estiércol. Muy bien, entonces esta es la tercera condición importante. La materia orgánica en el suelo, ya no lo contaron, yo simplemente les digo que está la que es morfológicamente diferenciable, ¿cierto? Entonces uno se va con un buen botánico, amigo, y eso siempre es encantador ir a un campo, a un monte con ellos, porque le dicen a uno toda la cantidad de plantas y diferentes tipos de organismos que están en un ecosistema de estos. La otra, ¿cierto?, es la morfológicamente no diferenciable, y esta, que es lo que se planteaba ahora a través de lo que son las sustancias húmicas, fúlvicas y huminas. Entonces tenemos dos, aquellos que son los metabolitos, y aquí pongo yo un ejemplo también, lo traje, la lignina. La lignina es el componente más importante de la madera, y es trascendente desde el punto de vista de la estructura del suelo, porque es uno de los componentes básicos para la formación de sustancias húmicas. Y por el otro lado, naturales no metabólicos, y este es un ejemplo muy bonito. Esto que ustedes ven aquí es un compuesto que se llama el dicumarol. Es un medicamento. Pero este medicamento resulta que no es producido por ningún organismo, sino que es producto de procesos de transformación de estos materiales en el suelo. Es decir, en la química del suelo resulta que hay una química natural no biológica. Una química natural no biológica, es decir, que no depende de los organismos, sino que depende de las condiciones ambientales. Entonces volvemos al caso. Yo tengo un agroecosistema al que llamo finca. Ese agroecosistema al que llamo finca, yo lo que tengo que hacer es
procurar que tenga las mejores condiciones para que se den los procesos de transformación de la materia orgánica y para que sea sostenible en el tiempo. Eso es lo que queremos hacer en función del tiempo. Y entonces resulta que por ejemplo, es un trabajo muy interesante. Ya en términos de la química del suelo, se saben cuáles son las rutas de síntesis de todos esos compuestos y cómo son, qué forma tienen, qué estructura tienen. Ya la química ha avanzado de tal magnitud que ya le conocemos hasta los chistes al suelo. Y les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Esto que ustedes ven aquí como tan complejo es una sustancia, es un modelo de una sustancia húmica del suelo. Mire, este es el componente, ¿cierto? El componente mineral que está asociado con el componente orgánico. Esto es el componente orgánico. Yo desde el punto de vista bioquímico soy capaz de medio reconocer qué son estas estructuras y qué originalmente eran una proteína. Por ejemplo, ¿qué originalmente era? Era un carbohidrato. Pero cuando se dan esas reacciones que yo les decía, que son reacciones químicas naturales que se dan en el suelo, aparece esta sustancia que es natural, pero que no es biológica. Es natural, pero no es biológica. ¿Y por qué no es biológica? Porque no hay ningún organismo que sea capaz de sintetizar esto. El suelo de su finca sí es capaz de sintetizar eso. Y si usted tiene buenas condiciones en el suelo de su finca, ¿cierto? Usted es capaz de sintetizar esto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante tener unas condiciones en el agroecosistema favorables para que ese agroecosistema pueda permanecer en el tiempo y se degrade lo menos posible. Muy bien. Pero como esas cosas son tan complejas, ¿a qué hemos llegado? A establecer modelos químicos de cómo es que funciona una sustancia húmica. Este es el modelo de Pauling, donde estas estructuras, ¿se acuerda que se las nombraba ahora la profesora? ¿Cierto? Estos son los compuestos aromáticos, y estos compuestos aromáticos son los que permiten que los nutrientes no se me pierdan fácilmente. Y son los que yo tengo que procurar que siempre estén en mi agroecosistema. ¿Y cómo voy a hacer yo para que permanezcan en mi agroecosistema? Bueno, primero tengo que saber comprar fertilizantes orgánicos, por ejemplo. Reconocer cuándo un fertilizante orgánico es bueno y cuándo no es bueno. Cuáles son los mejores y cuáles no son muy buenos. Bueno, entonces, todos estos, lo que queremos decir es que tenemos unas herramientas químicas que nos permiten estudiar a profundidad cómo son esos suelos. Ahora, veamos dos cosas importantes que también se mencionaban. Esto es un ecosistema natural, ¿cierto? Y aquí está, yo simplemente lo que estoy poniendo aquí es diciendo qué es lo que pasa con la materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la materia? Recicla, recircula, 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 recircula y recircula. Y permanece en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en un agroecosistema, en una finca? Que usted produce, ¿cierto? Un cultivo, que en este caso es pasto, lo traduce en leche, ¿y usted qué hace? Lo exporta. Entonces, una finca de buena calidad es un sistema exportador de materia. Es exportador de materia. Por lo tanto, esa materia se tiene que reponer. La pregunta es, ¿cómo la repongo yo? ¿Cómo hago para reponer la materia orgánica que exporté? Y lo peor de todo es que mientras más eficiente sea usted como agricultor y como ganadero, más va a exportar. Y entonces más frágil va a ser su agroecosistema si usted no repone lo que está exportando. Hay un principio de la termodinámica que dice que la materia no se crea. Como la materia no se crea, usted la tiene que traer. Entonces, ese es el punto vital, que estos son los agroecosistemas. Los agroecosistemas son sistemas abiertos. Y por eso hay ahora una discusión gigantesca, ¿cierto?, sobre dónde deben estar ubicados los agroecosistemas. Respuesta simple y un punto
de vista y una posición política, por ejemplo, del grupo de investigación nuestro. Los agroecosistemas tienen que estar al lado de las ciudades, lo más cercanas posibles. Tienen que estar así. O sea, sitios como toda esta meseta del norte son ideales para la producción agropecuaria, porque hace que la distancia entre la producción y el consumo se minimice y por lo tanto los costos ambientales sean lo más bajos posible. Entonces, la gran conclusión es: todos los sistemas productivos, en la medida de lo posible, tienen que estar en el área periurbana. En el área periurbana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como política universitaria, pues, de grupo de investigación, es generar todas las condiciones para que los productores que estén a menos de 200 kilómetros de la ciudad, en este caso de Medellín, tengan las mejores condiciones de producción y que sus agroecosistemas sean sostenibles en el tiempo. Muy bien. Ahora, mire, esto es lo que siempre hemos encontrado cuando se hacen estudios del cambio de tumbar un bosque primario y convertirlo en un cultivo. Que los contenidos de materia orgánica que eran originalmente aquí, mire lo que se convirtieron y cómo se van disminuyendo. Es decir, siempre que yo le cambio la vocación de un suelo, yo tengo un impacto sobre ese suelo. Póngale la firma. ¿Cuál es la idea? Minimizar el impacto. ¿Cómo hago yo para que ese impacto sea mínimo? Y segundo, ¿cómo hago yo para que ese agroecosistema sea tan eficiente, tan productivo, que yo ya no tenga que talar más bosques? ¿Cuál es la idea ahora? La idea ahora es, no, lo que nosotros necesitamos es fincas más productivas, fincas de mejor calidad, fincas más sostenibles, para que no tengamos que aumentar, ¿cierto?, la frontera agropecuaria. ¿Con lo que tenemos somos capaces de producir? La respuesta es sí, en términos de lo que nosotros consideramos y creemos en la universidad. Sí somos capaces de producir. Lo que tenemos que aumentar es la productividad. Claro que ustedes han sido muy buenos para eso, porque nosotros hicimos un trabajo con ustedes antes del año 2000, mirando las productividades. En esa época, estamos hablando de los años 90, y ríasen. En esa época, el promedio de vaca por hectárea que ustedes tenían aquí en el norte era de menos de 0.4 animales por hectárea. Medido por nosotros, medido entre Colanta, la Universidad de Antioquia y Corantioquia. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Cómo hacemos para que entonces ahora ya no sean 2, sino 5, 7, 10 UGG por hectárea? ¿Se puede hacer? Sí. Porque, mire, la relación que se tiene entre la distancia al mercado, ¿cierto?, y el porcentaje de producción. La idea es que usted sea capaz de producir la mayor cantidad de comida a la menor distancia posible de la ciudad. Ese es el gran objetivo ahora, cuando hablamos de sostenibilidad y economía circular. Muy bien. Porque una ciudad como Medellín se convierte en un sumidero de materia orgánica. Entonces ustedes piensen qué es lo que sucede con lo que ustedes producen acá. Llega a Medellín, en Medellín, ¿no?, en los edificios se coge ese material y se lleva donde el relleno sanitario. ¿Cuántas toneladas están entrando al relleno sanitario diariamente? Más de 4.000 toneladas día. Y de eso más del 60% es materia orgánica. ¿Y esa materia orgánica dónde debería estar? Debería retornar al suelo agrícola. Y no está retornando al suelo agrícola. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Que ustedes están empobreciendo cada vez más su suelo, porque si usted no aplica materia orgánica, entonces el contenido de materia orgánica de su suelo necesariamente tiene que reducirse. Y por lo tanto, la productividad por metro cuadrado efectiva, real, de su suelo, va a ser cada vez menor. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿cierto? Y ese es otro de los grandes empeños. ¿Cómo hacemos
para que esto, lo que se vaya, retorne en forma de fertilizante orgánico o orgánico mineral. Entonces, la materia orgánica en los agroecosistemas, pues, ¿cómo se aporta? Se toma la biomasa residual, se hacen procesos termoquímicos. Los procesos termoquímicos son muy costosos, no vamos a discutir de ellos aquí, sí, sino los procesos bioxidativos. Estos procesos bioxidativos son de dos formas, o aerobios, la composta o el compostaje es un proceso aerobio, del que nos mencionaron ahora, y el otro son las digestiones anaerobias, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos dos tipos de productos, dos tipos de sistemas que producen materiales y que incluso se pueden combinar los dos. No, esto no rige no uno y lo otro. Yo puedo tener sistemas combinados aerobios y anaerobios, ¿cierto? Entonces, yo puedo producir entonces compost, biogás y un digestato. Un digestato es un material que se obtiene, ¿cierto? Es que se obtiene originalmente de la degradación de esa materia orgánica, y luego este digestato yo lo puedo rápidamente convertir en compost. Entonces, esta es la base de la producción de los fertilizantes orgánicos. La calidad de los fertilizantes orgánicos en Colombia está definido por esta relación que tenemos. Otra cosa importante, hay que diferenciar entre lo que es un residuo y lo que es basura. Un residuo es un material que ha perdido utilidad tras haber cumplido una misión en un determinado trabajo. Por ejemplo, el estiércol en una vaca. ¿Cierto? El estiércol en una vaca, ¿cierto?, ya es un residuo porque ya cumplió su papel. ¿Cuál fue ese papel? Darle energía a la vaca, ahora es un residuo. Pero ese residuo yo lo puedo convertir en un nuevo producto, ¿cierto? Pero cuando un material pierde toda utilidad, ya yo no lo denomino residuo, sino que lo denomino basura. Y la basura solo puede ir al basurero. La idea es que nosotros trabajemos fundamentalmente sobre los residuos. El residuo tiene una propiedad, tiene pues la capacidad de ser aprovechable, y yo puedo tener residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Las mejores fuentes de producción de residuos aprovechables, tanto energética como materialmente, son los agroecosistemas. Es decir, con el tiempo, ¿cierto?, los nuevos petroleros serán los productores agropecuarios. Se los aseguro. Serán los nuevos petroleros. Ahora veremos por qué, ¿cierto? Entonces yo tengo una biomasa residual aprovechable, que son los residuos sólidos orgánicos municipales separados en la fuente. Por eso hay un esfuerzo grandísimo en hacer programas de separación en la fuente, para que tomar esa biomasa residual, ¿cierto?, y convertirla en fertilizantes líquidos y sólidos, y en energía. Por el otro lado, ¿cierto?, entonces tenemos la biomasa residual agropecuaria, ¿cierto? Entonces, en el caso de los residuos sólidos municipales, son los residuos sólidos urbanos separados en la fuente, los biosólidos y las podas. Estas son las tres fuentes municipales. En el caso de los sistemas agropecuarios tenemos, ¿cierto?, los estiércoles y los residuos agroindustriales, ¿cierto?, y los residuos de cosecha. Pero aquí tenemos nosotros concentradas la mayor cantidad y la mejor calidad de los materiales que se pueden tomar como materias primas en procesos de formulación y producción de fertilizantes y de energía alternativa. Porque les digo de entrada, no existe ningún biocombustible, ningún combustible alternativo de mejor calidad que el que se obtiene de los estiércoles, y son los únicos que hoy tienen solucionado el problema de transporte desde una moto hasta una tractomula, y es el biogás. Usted encuentra motos que funcionan con biogás
y tractomulas que funcionan con biogás. Y obtenidos a partir de qué? A partir de estiércoles. Y son 3 fuentes fundamentales, para que hablemos claro, pues. Son gallinazas, porcinazas y bobinazas. Son las 3 grandes fuentes y las mejores. Muy bien, entonces aquí tenemos un potencial gigantesco para la producción de 2 elementos importantes y trascendentales para la vida contemporánea, ¿cierto? Que son fertilizantes y, por el otro lado, energía. Hablemos rápidamente entonces de los fertilizantes de última generación, los fertilizantes que ahora están de moda, lo que se quiere hacer, ¿cierto? Y los que son más costosos. Los más importantes son los fertilizantes recubiertos y los fertilizantes ocluidos. Ahora vamos a hablar un poco de estos fertilizantes ocluidos, ¿cierto? Y todos se llaman fertilizantes mejorados. Y un fertilizante ideal es aquel que minimiza las pérdidas y la contaminación, además maximiza la disponibilidad de nutrientes. Esa es la definición de un fertilizante ideal. Y véalo aquí. Mire, esta rayita verde que ustedes ven aquí, ¿cierto? Es el nutriente que capta la planta. Y esta que ustedes ven aquí es la que entrega el fertilizante. Entonces, un fertilizante ideal es aquel que es capaz de sincronizar la entrega del nutriente con la captación por parte de la planta. Ese es el fertilizante ideal. Lo difícil es sincronizar esos dos. ¿Cómo se sincronizan esos dos hechos? Eso es lo más complicado. Y entonces aquí tenemos los tipos de fertilizantes. Los fertilizantes ocluidos, que son los más interesantes, que son fertilizantes en los que yo mezclo una matriz que me... Ahí acabé con todo esto. Me va ayudando y yo voy siguiendo. Entonces, un fertilizante ocluido es aquel que la matriz retiene el nutriente y solo lo entrega cuando la planta lo requiere. Solo lo entrega cuando la planta lo requiere. ¿Sí funcionó? Ah, bueno, no soy tan dañino. Bueno, ¿cierto? Entonces, sigamos. Mire el mecanismo. Este es el mecanismo que sucede a nivel del suelo, para que entendamos lo que nos contaban ahora, ¿cierto? Mire, cuando una planta necesita un nutriente porque llegó el sol, hay condiciones de producción, entonces genera un mecanismo químico donde se liberan estas cositas que les contaban ahora y que se llaman protones. Estos protones lo que hacen es que golpean a la materia orgánica estable del suelo que contiene los nutrientes y al golpearlo hace, ¿cierto?, lo que la profesora mencionaba como intercambio catiónico. Entonces, entra uno positivo y sale este positivo y se queda ¿dónde? En la solución del suelo. Y la raíz se lo chupa, ¿cierto? Entonces, este nunca se va a liberar si este no ejerce la acción sobre este. Y este nunca se va a liberar de aquí si la planta no da la orden. Entonces mire que aquí queda sincronizado el sistema. Cuando la planta necesita algo, genera los protones, hace el intercambio catiónico, va a la solución del suelo y entra a la planta. Ahí está sincronizado el sistema, ¿cierto? Se aumenta la eficiencia y la eficacia. 2 factores fundamentales, ¿cierto? Este trabajo generado por estos 2 investigadores, de un grupo muy grande de investigadores, muestra la diferencia de eficiencia entre los fertilizantes organominerales y los fertilizantes única y exclusivamente de síntesis. Lo que muestra es que la cantidad de nitrógeno captado, por un fertilizante organomineral que tiene ocluido, pegado el nutriente, es más eficiente que cuando no está ocluido.
Esto es lo que en los últimos 40 años hemos tratado de hacer en todas las universidades del mundo. ¿Cómo hacemos para pasar de los fertilizantes como este, que este es el mejor de todos, este es el Ferrari, nitrato de amonio, ¿cierto? Este es el mejor de todos. Y cuando yo combino nitrato de amonio con un compost de buena calidad, entonces obtengo un fertilizante ocluido cuya eficiencia es significativamente mayor. Y adicionalmente, ¿qué estoy entregando? Materia orgánica al suelo. Y al aplicar materia orgánica al suelo, ¿qué estoy favoreciendo? La biota del suelo. Y estoy favoreciendo entonces los fijadores de nitrógeno, los solubilizadores de fósforo. Estoy evitando lo que se llaman los vacíos ecológicos. ¿Qué son los vacíos ecológicos? Cuando usted aplica y solo materiales de síntesis, la materia orgánica se empieza a disminuir, por lo tanto los microorganismos no tienen que comer, entonces ¿qué pasa? Se mueren. Y si no hay, solo quedan ¿quiénes? Los patógenos, que son los que viven ¿de quién? De matar al pasto. Entonces, por lo tanto, hay un incremento en el uso de plaguicidas y de herbicidas, bueno, y de todo esto que nos generó una problemática muy compleja que nos llevó a agroecosistemas no sostenibles. Pero no quiere decir que nosotros no vamos a seguir utilizando fertilizantes de síntesis. Claro que lo vamos a seguir utilizando, pero lo que vamos a hacer es más eficientemente y de mejor calidad en términos de la formulación de esos fertilizantes. En Colombia nosotros tenemos una normativa bastante buena, lo que nos permite definir qué es un abono y qué es un fertilizante, qué es un abono fertilizante o qué es una enmienda, ¿cierto? Entonces, una enmienda va dirigido al suelo y un abono va dirigido a la planta. Y entonces ahí centramos definir la calidad de los materiales, ¿cierto? Y este es el resumen de lo que tenemos de la normatividad 5167 en Colombia sobre fertilizantes. Todo lo tenemos muy bien reglado, porque Colombia siempre ha sido muy dependiente del uso de materiales orgánicos porque estamos en el trópico. Y entonces tenemos muy bien definido eso. Entonces, cuando vayan a comprar cualquier material de esos, el ICA tiene unas definiciones para lo que son las calidades de esos materiales. La pueden buscar. Estas son las clasificaciones de esos materiales que también están definidos en términos de la norma. Esto queda aquí para que lo puedan estudiar y mirar detenidamente, ¿cierto? Y en consecuencia, cuando yo tengo un material orgánico de buena calidad, en un agroecosistema actúa mediante una triple acción. Primero, actúa como fertilizante porque aporta nutrientes. Segundo, actúa como enmienda porque mejora las variables físicas, químicas y biológicas del suelo, como vimos ahora que nos lo mencionaron. Y tercero, actúa como un bioinsumo porque aporta microorganismos al agroecosistema y favorece el crecimiento de esos microorganismos en el agroecosistema.